Entonces, este es el corte 1 y este es el corte 3. ¿Ve? ¿Hay alguna diferencia geométrica en los cimientos propiamente? Claramente no, ¿no? Porque el nivel de fondo de cimentación es el mismo, el peralte del cimiento es el mismo, la altura del sobrecimiento es la misma. Las diferencias que se traducen en estos dos cortes es un poco a nivel de piso terminado de uno y otro lado del cimiento. Eso relacionado con la arquitectura y con las rasantes del proyecto. ¿De acuerdo? Pero para efectos de excavación, podemos uniformizar el criterio de análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque para implantar el cimiento del corte 1-1, yo donde empiezo a excavar en el nivel de terreno natural, hago esta excavación hasta el nivel de fondo desolado, perfilo el terreno, vengo por acá y llego otra vez al nivel de terreno natural. Entonces, el volumen que tengo que excavar es este es el ancho, y esta es la altura h, ¿cierto? Análogamente miro el corte 3-3, nuevamente, este es el nivel de terreno natural, que es donde debo empezar a excavar, hasta el nivel de fondo desolado, y nuevamente hasta el nivel de terreno natural. Tengo que quitar todo este volumen. Este es el ancho, y esta es la altura a excavar, que también es h. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nivel de terreno natural es el mismo, 0,0, 0,0. El nivel de fondo de cimentación es el mismo, menos 1,10, menos 1,10. Y el espesor del solado es el mismo, 5 centímetros. Entonces la altura va a ser la misma. ¿Vale la pena distinguir en este caso entre el cimiento 1 y el cimiento 2 para fines de excavación? Nada. ¿Okay? Entonces podemos analizar el eje completo. ¿Okay? Entonces, estamos en el. ¿Ok? Estamos en el eje. Vamos a analizar el eje C1. ¿Ok? Eje C1. ¿De acuerdo? Una vez largo, hay que acotar. 8.12. Ancho, ya lo habíamos chequeado acá, 50.5. Y la altura, ¿cuál será la altura? La altura es desde el nivel de terreno natural, que es 0,0, hasta el nivel de fondo desolado. Es decir, acumulamos 30 más 80 más 5. 30 más 80 más 5. ¿Ok? $4.67 metros cúbicos que tengo que excavar en el eje C1. ¿Ok? Pasamos rápidamente al eje C2. A ver, el ordenamiento es indistinto, ¿no? ¿Cuál es lo importante acá? Evitar duplicar volúmenes en el caso de excavación, ¿no? Evitar duplicar áreas en el caso de encofrados y desencofrados, evitar duplicar pesos en el caso de acero a refuerzo, etc. ¿Okay? Entonces, tengo acá el eje
Voy a considerar este cimiento. Hay que ir anotando para no duplicar, ¿de acuerdo? Este es el eje C2. Necesitaré su cota, así que mejor de una vez lo tomo, ¿no? 5.12. ¿Ok? ¿Qué cortes tengo? Tengo los cortes 3 y los cortes 5. El corte 3 ya lo habíamos analizado, ¿no? El corte 3 ya lo habíamos analizado, y más, ya lo hemos metrado en el eje anterior. Aparece ahora el corte 5, que es este corte de acá. La pregunta es, ¿va a haber un cambio para efectos de excavación en este eje C2 que estamos analizando? Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ok, este es el corte 5. Lo pongo por acá al costado del corte 3. ¿Para qué? Para chequear lo siguiente, ¿no? Geométricamente hablando, ¿hay alguna diferencia para temas de excavación de este cimiento, siendo que tienen el mismo ancho? Independientemente que la geometría del cimiento es distinta, ¿no? Porque acá solamente tenemos cimiento corrido y no tenemos sobrecimiento. No, ¿cierto? Porque acá tengo el 0,0. Tengo que llegar hasta el nivel de fondo desolado. Tengo que excavar exactamente la misma geometría. Entonces, el ancho será este y la altura seguirá siendo esta que acabamos de calcular. Pues básicamente pasa por calcular longitudes, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, estamos en el eje C2. Eje C2. Cantidad una vez. La longitud, la habíamos acotado acá, 5.12. Ancho 0.5, altura 1.15. ¿Ok? Seguimos acumulando volúmenes. Seguimos por acá. Nos vamos al eje 3. Nos vamos al eje 3. Este de acá. La longitud será exactamente igual a la del eje 2 y tengo en juego nuevamente los cortes 3 y los cortes 5. Entonces va a ser exactamente igual para efectos de excavación a lo que hemos encontrado en el eje C2, ¿no? La longitud es la misma y los cortes afectos en el análisis son nuevamente los cortes 3 y los cortes 5. ¿Va a haber algún cambio respecto a C2? Ninguna. Bueno, lo podemos copiar, ¿no? ¿Okay? C3. Ok, hasta ahí, ¿me están siguiendo? ¿Alguna consulta?
Por el momento todo claro, profe. Está chévere. Correcto. Ok. Seguimos con los ejes horizontales. El último eje horizontal que tenemos es el eje C4. Ahí. La longitud del eje C4, como es ortogonal, es exactamente igual a la del eje C1, 8.12. ¿Qué cortes tenemos? Tenemos los cortes 3 y los cortes 1. Corte 3 y corte 1, igualito al eje C1. ¿Ok? Yo creo que lo podemos repetir, ¿no? Cortes 3, cortes 1. Y la longitud es la misma, 8.12. Eje C1 igual a eje C4. ¿Ok? Muy bien, hemos terminado de metrar la excavación de los ejes, horizontales, y vamos acumulando 15.23 metros cúbicos. Recuerden que lo que estamos haciendo es geometría pura y dura, ¿no? Y no se olviden nunca. ¿Qué es lo que tiene que aparecer en la planilla, entonces, de excavaciones? Volúmenes geométricos. De lo que está acumular, volúmenes geométricos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos terminado los ejes horizontales, pasamos a los ejes verticales. Vamos a empezar con el eje B1. Eje B1. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está faltando metrar? ¿Qué es lo que nos está faltando excavar en el eje B1? Este volumen y este volumen. ¿De acuerdo? Cortes 3 y cortes 1. Ya lo habíamos analizado en el caso de los ejes horizontales, ¿no? ¿Amerita hacer algún distingo para efectos de excavación entre el corte 3 y el corte 1? Ninguno. ¿Qué necesitamos? Sus longitudes. Punto 85, punto 85. Ojo, acá es importante no duplicar, por favor, ¿ya? Es decir, empiezo con los ejes verticales y finalmente los ejes horizontales llegan a las caras previamente analizadas, o hacemos lo que estamos haciendo ahora. ¿Okay? BGB1 entonces, eje B1 entonces, 1. ¿Cuál será la longitud? La acumulación de longitudes, punto 85 más punto 85 más 2.05. Ancho, punto 5, 1.15. No está cambiando eso. ¿Okay? En el eje B2 tenemos un volumen a excavar, sí. En el eje B2 tenemos este volumen. ¿Cuál es su longitud? 2.5 y el corte es el corte 4. Hemos analizado el corte 4. Este es el corte 4. Geométricamente, cimiento sobre cimiento es exactamente el mismo que el corte 1 y el corte 3. Lo que lo convierte en un corte nuevo es los niveles de piso terminado de un lado y otro del elemento, ¿no? Eso es lo que hace que este corte sea un corte nuevo. Pero nuevamente, para efectos de excavación, sabiendo que el ancho del cimiento es el mismo, sabiendo que el nivel de fondo de cimentación es el mismo y sabiendo que el nivel de terreno natural no cambia, ¿desde dónde voy a empezar a excavar? Desde acá. Nivel terreno natural, perfilamos el terreno, nivel de fondo desolado, perfilamos el terreno, llegamos al nivel de terreno natural y se termina la excavación, ¿no?
Todo esto es lo que tengo que excavar. Ancho no va a cambiar y la altura va a seguir siendo la misma. ¿Por qué la altura va a seguir siendo la misma? Porque el nivel de terreno natural es el mismo, porque el nivel de fondo de cimentación es el mismo y porque el espesor o ancho o peralte o altura del solado es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos? Ya me perdí. Eje B2. Estamos en el eje B2. Estamos en el eje B2. ¿Okay? ¿Cuál es la longitud a considerar en el eje B2? Solamente estos 2.05 metros lineales, ¿no? 2.05. ¿Ok? Muy bien. En el eje B3 hay un volumen chiquito también a excavar, pero obviamente hay que considerarlo, ¿cierto? ¿Cuál es ese volumen a excavar? Este acá. Corresponde ¿a qué sección? A la sección 4 que justamente acabamos de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar entonces? Solamente la longitud, 0.85. Eje B3. Eje B3. Eje B3. ¿Ok? ¿Qué es lo único que va a cambiar? La longitud, 0.85. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el eje B4. ¿Cuáles son los volúmenes a excavar en el eje B4? Este volumen de acá, corte 3 ya conocido, este volumen de acá, corte 2, este volumen de acá, corte 3. Creo que es la primera vez que aparece el corte 2, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí. Pero ¿hay alguna diferencia con el corte 2 respecto al corte 4, por ejemplo? No, la diferencia entre el corte 2 y el corte 4 es lo que está por encima del nivel de piso terminado. Perdón, lo que está por encima del nivel de terreno natural. Para efectos de excavación, vamos, su importancia es nula, ¿no? Para que quede claro. Ese es el corte 2.2, nuevamente, ¿no? Nuevamente. Para efectos de excavación, la excavación la empezamos en el nivel 00. Por acá, perfilamos el terreno para implantar el cimiento, ¿cierto? Llegamos al nivel de fondo de que estoy hablando, nivel de fondo de solado. Subimos nuevamente perfilando y llegamos nuevamente al nivel de terreno natural. Esto es lo que hay que excavar. La geometría de excavación cambia, tampoco. Nuevamente, repito, por favor, aunque parezca reiterativo. ¿Por qué no cambia? Porque esto puede cambiar en algunas otras circunstancias, ¿no? No cambia, ¿por qué? Porque el nivel de terreno natural es 0, es el mismo. El nivel de fondo de cimentación es el mismo, y el espesor del peralte es el mismo, y el ancho del cimiento es el mismo. Entonces, la geometría como tal, para fines de cálculo volumétrico, sigue siendo exactamente la misma. Es decir, 0.50 por 1.15. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el eje B4. Si miramos por ortogonalidad, las longitudes son las mismas que hemos calculado para el eje B1, ¿no? 0.85, 0.85 y 2.05. Podemos copiar exactamente lo que hemos analizado en el eje B1, porque para efectos de excavación va a ser exactamente lo mismo. Control C. Copiamos por acá y ponemos B4. ¿Ok? Y nos está quedando la excavación del eje B5. En el eje B5 está quedando metrar todo este volumen de excavación. ¿Esa longitud la tenemos? Creo que no, así que vamos a acotarla.
Los ejes 1 y los ejes 2 ya los hemos analizado. La geometría de excavación es exactamente la misma a todos los cimientos que hemos venido analizando. Longitud, 4.75, eje B5. ¿Okay? Eje B5 salía 4.75, ¿cierto? La sección es exactamente la misma, 50 por 1.15. Ahora sí, ¿no? Partiendo el nivel 00 y considerando todos los elementos de cimentación corrida armada que el plano propone como cimentación, ya no hay nada más que excavar, ¿cierto? Salvo que se me esté pasando algo, pero ya no hay nada más que excavar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos totalizar la partida de excavación. Y tenemos 23.94 metros, 23.94 metros cúbicos de excavación para cimientos corridos armados. ¿Ok? Muy bien. ¿Claro para todos? Estamos calculando, perdón, volúmenes, solamente volúmenes geométricos. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí, profe. Sí, profesor, claro. Ok. Ahora vamos a chequear, pues normalmente lo que se va a pedir y lo que se piden en los exámenes de metrados de movimiento de tierras es, les vamos a pedir el volumen de excavación seguramente, el volumen de relleno y el volumen de eliminación, si corresponde tener un volumen de eliminación. ¿De acuerdo? Eso desde las preguntas prácticas, ¿no? Muy bien. Hay que considerar partidas de relleno. Hay que considerar partidas de relleno. Como lo dijimos en clase, si no se nos dice que el relleno puntualmente es con material de préstamo, repito, si no se nos dice concretamente que el relleno es con material de préstamo, podemos asumir bien que el relleno es, o puede ser, o debe ser en todo caso, con material propio. ¿Qué significa rellenar con material propio? Utilizar como material de relleno aquel material que previamente hemos excavado, ¿no? Imagínense que están ustedes por construir esta cimentación y acabamos de excavar geométricamente 23.94. Ojo, geométricamente 23.94. ¿De acuerdo? Si no se les indica que este material puede ser utilizado como material de relleno, o más, si se les dice que el material de relleno tiene que ser con un material seleccionado de préstamo, todo este material lo tendríamos que eliminar. ¿De acuerdo? Todo este material que hemos excavado lo tendríamos que eliminar. Obviamente, estos 23.94 para efectos de eliminación se van a convertir en un material esponjado. ¿Multiplicándolo por cuánto? Multiplicándolo por el factor de esponjamiento. ¿De acuerdo? Pero en este ejercicio, asumamos, repito, como no se nos dice lo contrario, en principio, identificar si tenemos que hacer algún procedimiento de relleno. Y de ser necesario hacer un procedimiento de relleno, lo podemos hacer con este material propio previamente excavado. ¿Ok? Entonces, perdón un segundito.
La pregunta es, ¿hay que rellenar? Claramente sí, ¿no? Claramente sí. Muy rápidamente, si analizamos los cortes, que es lo relevante analizar sinceramente, vemos lo siguiente, ¿no? Que para el corte 1-1, por ejemplo, hemos excavado por acá, ¿cierto? Hemos excavado esto, hemos excavado esto, hemos excavado esto. Estamos volviendo al nivel de terreno natural. Luego hemos construido el solado, ¿cierto? Luego hemos construido el cimiento propiamente. Luego hemos construido el sobrecimiento. La pregunta es, ¿hay que rellenar algo? Por supuesto que hay que rellenar algo, ¿no? Hay que rellenar algo. ¿Qué es lo que tenemos que rellenar? En este caso puntual, tenemos que rellenar estos volúmenes para devolver la rasante al nivel 0,0. Si miramos este otro corte, estamos empezando en el 0,0, el procedimiento de excavación nuevamente. Excavamos esto, excavamos esto, excavamos esto, ¿cierto? Luego hemos construido el solado, hemos construido el cimiento, en este caso no tenemos sobrecimiento. Tenemos que rellenar, por supuesto, ¿no? Tenemos que devolver estas rasantes, como se nos está indicando, para poder colocar el piso al nivel 0,0. Este caso también lo analizamos. Partimos nuevamente en el 0,0. Excavamos y hemos excavado todo esto, ¿cierto? Hemos excavado todo esto. ¿Sí? Luego hemos construido el solado. Hemos construido el cimiento. Y hemos construido el sobrecimiento. ¿Ok? Y acá pasa algo particular, ¿no? Que muchas veces es común. ¿Por qué? Porque en principio vamos a devolver el nivel hasta el nivel 0,0 con el que se nos entregó el terreno. Pero además, si ustedes se dan cuenta, en esta zona del sobrecimiento, se requiere más bien un relleno adicional para llegar hasta el nivel más 0,15. ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, en este ejercicio, cuando hablamos de rellenar, no basta con devolver las rasantes al 0,0, sino como en el caso puntual, según este corte que analicemos luego al chequear nuestros procedimientos de relleno, tenemos que volver o tenemos que subir por encima del 0,0. ¿De acuerdo? Muy bien. Empecemos entonces. Empecemos entonces. Vamos a ver acá 3.01, 3.02, rellenos. ¿Ok? 3.02.01. Relleno con material propio. ¿Ok? Se nos permite el relleno con material propio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar nuevamente con los ejes horizontales, ¿ya? Vamos a empezar con el eje C1. ¿Ok? Vamos a empezar con el eje C en el eje, con el eje C1. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice el eje C1. ¿No?
En el eje C1, ¿qué tengo que rellenar? Tengo que rellenar, miren, toda esta franja. ¿De acuerdo? Además, en el eje C1, tengo que rellenar ¿ok? Miren, en el eje C1, ahora, me parece importante para tratar de uniformizar las alturas de relleno, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Relleno como material propio, en principio vamos a hablar de rellenos hasta el 00, es decir, todo aquello que hemos excavado, como ya sé, como he hecho un análisis de los cortes, como sé que voy a tener que rellenar también en este caso por encima el 00, puntualmente por encima el nivel de terreno natural. ¿Por qué? Porque no necesariamente el nivel de terreno natural siempre es 00, ¿no? Pero ya he visualizado en los cortes y en la planta también que voy a tener que rellenar por encima del nivel de terreno natural. Entonces, para uniformizar y facilitar el cálculo en este tipo de actuación, bueno, es una recomendación, ¿no? Si lo quieren hacer de frente, también lo pueden hacer. Es devolver la rasante al 00, es decir, volvemos con el terreno, los rellenos hasta el 00, y luego analizamos aquellas zonas donde hay que rellenar por encima el 00. ¿Ya? Me parece sano. ¿Ok? Ok, entonces rellenos hasta el 00. Esto es metro cúbico siempre. Ahora sí, el eje C1. ¿Ok? Bien. Analicemos entonces. Habíamos acotado acá. Esta cota es importante para el relleno, digamos, de la parte superior. Y esta acumulación de cotas, ¿no? 0,18 por acá. 2,50 por acá. 1,83 por acá. Eh, 2,85 por acá. 0,17 por acá. ¿Ok? Las longitudes ya las tenemos. ¿Qué nos está faltando? La sección. Vamos a analizar entonces los cortes 3 y los cortes 1. Nuevamente esto. ¿Ok? Ahí estamos. Bien. Analicemos entonces el corte 1. ¿Ok? Analicemos el corte 1. Este es el corte 1. ¿Cuál es la zona que tenemos que rellenar? La zona que tenemos que rellenar es esta zona de acá, hasta el 00, y esta zona de acá, hasta el 00. ¿De acuerdo? Se me ha cortado un poco. ¿Qué hice? Ahora sí. ¿Ok? Esta zona de acá y esta zona de acá. ¿De acuerdo?
En ambos casos, la geometría parece ser la misma, ¿no? ¿Cuál será este ancho? La altura está claramente definida. La altura son 30 centímetros. La longitud ya la hemos delineado en planta. ¿Cuál será este ancho en ambos casos? Para ambos lados del sobrecimiento. Si esto es 50 centímetros y el espesor del sobrecimiento son 15, estamos hablando de 17.5 cada 50 uno. menos 15 entre 2, correcto, 17.5, ¿no? Entonces, esto de acá es 0.175. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo la geometría, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Venimos entonces. 1. La parte superior, digamos, 8.12. Esto es ancho, 0.175, y altura, 0.3. Recuerden que estamos volviendo al 0,0. ¿Ok? Pero además, en el mismo eje C1, esta geometría va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la longitud, ¿no? Esta longitud será 0.18 más 2.5, va a ser un poquito más chico, ¿no? 2.5 más 1.83 más 2.85 más 0.17. ¿Ok? Un poquito menos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tenemos entonces otro volumen de relleno de 0.40 metros cúbicos. Producto. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Solamente una salvedad, ¿no? Está completo el eje C1. Vamos, siendo estrictamente serios, nos está faltando este pequeño relleno. A ver, lo pongo de otro color. Nos está faltando este pequeño relleno. Acá, ¿cierto? Y este pequeño relleno. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la sección en este relleno? Ya no va a ser 17.5, sino va a ser 15. ¿Por qué? Porque es el ancho del sobrecimiento. La altura va a seguir siendo la misma, porque son 30 centímetros. Y la longitud es la acumulación de longitudes, ¿no? 18 más 17, 18 más 17. No sé por qué aparece 17 acá, es una cuestión de dibujo, pero la diferencia es menor, ¿cierto? Entonces, para cerrar el eje C1 nos está faltando una vez la longitud, 0.18 más 0.17, 0.18 más 0.17, el ancho 0.15 y la altura 0.30, que no va a cambiar. ¿Ok? Listo. Ahora sí está metrado todo el relleno en el eje C1 hasta el nivel 00. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? ¿Alguna consulta? Dígame. Según esto, o sea, los espacios que no hemos dado para la parte de longitud son mejor que lo vamos a usar para los ejes B. A ver, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? Hay espacios de longitudes que no se han usado, por ejemplo, el que está entre el 0,18 y el ancho de 2,50 en el eje C1. ¿Se refiere a este Al volumen? hueco, sea eso. ¿A ese? Sí. Pero lo que pasa es que si usted mira el corte 3.3,
El corte 3,3 es este, ¿no? Y acá usted tiene sobrecimiento. Entonces, por obvias razones, este volumen está lleno con concreto del sobrecimiento. Ya no puede rellenar ¿cómo es? Dos masas no pueden ocupar el mismo volumen, ¿no? Y ahí hay un sobrecimiento de concreto armado. ¿Tiene sentido usted que le considere relleno en un elemento que ya está constituido con otro material? No. No puede, no se puede. ¿Entiende? Este de acá, si usted mira el corte 3,3, el corte 3,3 es este corte de acá. ¿Esto qué cosa es? Esto es un sobrecimiento. Ese sobrecimiento es este sobrecimiento, ¿no? Entonces, ya tiene usted un elemento de concreto. ¿Debería usted considerar rellenar esa pequeña porción con material de relleno? ¿Cómo? Si está ocupado por un elemento de concreto armado. Es imposible. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí. Perfecto. Ok. Sigamos entonces. Pasamos ahora al eje C2. ¿Qué tenemos en el eje C2? En el eje C2. Nuevamente cortes 3 y corte 5, ¿no? En el eje C2 tenemos, voy a cambiar hacia. En el eje C2 tenemos zonas de relleno, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Eso de ahí. ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Todo eso. ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Eso de ahí. ¿Qué es lo que tengo que rellenar? Eso de ahí. ¿De acuerdo? Un segundito. Ok, entonces, estamos delineando estas zonas de relleno, ¿correcto? Además, en la parte, recuerden que estamos devolviendo la rasante al 0,0. Esto hay que rellenar. Hay que rellenar, miren, acá no tenemos sobrecimiento que cruce. Nos vamos hasta acá. ¿Ok? Muy bien. Las cotas del relleno de la parte superior son, vamos a acotarlo para no confundir. Acá. 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 Y acá. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Ok? Estamos entonces en el eje C2. En el eje C2. Eje C2. ¿Ok? Una vez, ¿cuál es la longitud?
punto 18 más 2.5 más 1.83 más 0.17. La geometría a rellenar para los cortes 3 y para los cortes 5, ¿cuáles son? Punto 15, punto 30. ¿Ok? Esto para el elemento superior, para el relleno superior. Para el relleno inferior cambia un poquito. 0.18 y 4.80. 0.18, 4.80. Copiamos todo esto. La sección no va a cambiar. La longitud, punto 18, va a cambiar un poquito, más 4.8. ¿De acuerdo? Sí. Adelante. ¿Alguien levantó la mano? Ok. Hay que tener cuidado con el relleno acá porque pasa algo interesante, ¿no? Porque, a ver, en el caso análogo al eje C1, ¿qué nos estaría faltando rellenar? Realmente es un volumen muy pequeño, ¿no? Pero de repente en algún momento se puede convertir en incidente. Nos está faltando rellenar ese cachito y nos está faltando rellenar este cachito. ¿Ok? Pero además, hay que mirar el corte o los cortes 5. ¿Ok? Porque miren, tenemos cortes 3 y tenemos cortes 5. En el corte 3 ya está definido porque tenemos sobrecimiento. El problema es en el corte 5, que es este de acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con el corte 5? Con el corte 5 pasa lo siguiente. ¿Ok? Con el corte 5 pasa lo siguiente. Ya hemos considerado los 15 centímetros, porque lo hemos hecho corrido en nuestro procedimiento para llegar al 0,0. Y hemos considerado ese volumen. Y hemos considerado este otro volumen del otro lado. ¿Cierto? Pero, en este corte en particular, y un poco contestando lo que dijo su compañero hace un minuto, en este corte no tenemos sobrecimiento. Entonces es necesario considerar este volumen adicional de relleno. 0.15, que es lo que nos está faltando, y la altura que sigue siendo 30 centímetros. ¿Ok? Importante eso en zonas de puertas donde no hay sobrecimientos, ¿ya? A tenerlo en cuenta. Entonces, volvemos acá, volvemos a nuestra planta, a ver. ¿Qué nos está faltando entonces? Esos dos cachitos y este volumen y este otro volumen. ¿De acuerdo? Los medimos. 0.80 por acá y 0.80 por acá. Hi, how are you? Tío, oye. Ok. Listo, estamos entonces. Estamos entonces. 1. Acá será... Oye. Este es punto 17.5, recuerden, ¿no? Punto 15 por punto 30 y la longitud
punto 18 más punto 8 más punto 8 más punto 17. Punto 18, punto 8, punto 8 más punto 17. ¿Ok? Ahora sí, ¿no? Bueno, en el caso de los primeros anchos no es punto 15, ¿no? El punto 15 es solamente en estas zonas que estamos rellenando dentro de los anchos de los sobrecimientos. Esto realmente es punto 17.5, ¿no? Que es lo que estamos analizando. ¿Ok? Ahora sí creo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, para que quede claro. Ok, me refiero a que en el caso de zonas con sobrecimiento, hemos rellenado esta zona de acá, ¿cierto? Y hemos rellenado esta zona de acá. ¿Cuál es este ancho? ¿Cuál es este ancho? 0.175. 0.175. ¿Bien? En los cortes donde no tenemos sobrecimientos, ya hemos metrado esta proyección, ¿no? Porque es como hemos decidido metrarlo, ¿no? Esto ya lo habíamos considerado, esto ya lo habíamos considerado. Lo que nos estaba faltando era esta zona central, que hay que rellenar porque son zonas sin sobrecimiento. Este ancho de acá es 0.15. ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Ok? ¿Consultas hasta ahí? Dígame. Para sacar esas distancias en los cimientos o en los cortes del 1 al 5, se tiene que usar la opción medir del civil. Yo no manejo el civil, sinceramente. Pero está acotado acá, ¿no? ¿O qué se refiere acá? Acá también está acotado, ¿no? Y además está en 1 en 1. La planta está en 1 en 1, ¿no? ¿O a qué se refiere? Perdón, no entendí. O sea, la cota 0.175, que es de ese cimiento en corte 3. 50 menos 0.15 entre 2. 50 menos 0.15, 35 entre 2, 17.5. No necesita mucha matemática para calcular eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Otra consulta? Ok. Permítame, por favor, un par de minutos y vuelvo con ustedes.